Buenas tardes, amigas y amigos de Apúntalo. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de nuestro programa, el programa producido por la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios y que se transmite por aquí por Radio Universidad de Puerto Rico. Les habla el profesor José Raúl Rivera Caballero del Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Carolina. Hoy vamos a tocar un tema que es un tema muy importante para la sociedad puertorriqueña en medio de estas crisis que hemos estado sufriendo desde la crisis económica, la crisis por los huracanes, la crisis por los terremotos y ahora la crisis por la pandemia, se replantea nuevamente cuál es el rol, cuál es el papel, cuál es la función del sistema educativo en nuestra sociedad. Ahora a principios de este mes se hizo viral un video de una maestra de Ponce en donde en llantos hablaba de las dificultades que estaba o que está sufriendo en el salón de clase, en este salón de clase que ahora es remoto. Ella presentó una opinión, una visión sobre el funcionamiento del sistema educativo y su función y su objetivo y su misión. A este video se hizo, como ya dije, viral y hubo varias respuestas, entre ellas la respuesta de un estudiante de escuela superior pues que reaccionó a los planteamientos que ella hacía en él. Y a partir de este video, pues se me ocurrió la idea de tener una conversación con un estimado compañero, el compañero profesor Oscar Dávila del Valle. Saludos, Oscar. ¿Qué Eh, tal? ¿Cómo estamos? sí, que profesor retirado, profesor de filosofía retirado de la Universidad de Sagrado Corazón, pero también profesor ahora por contrato en la Universidad de Puerto Rico, sobre todo en Río Piedras, en el Departamento de Filosofía, pero también en el Departamento de en la Facultad de Pedagogía, con los cursos de Fundamentos Filosóficos de la Educación. Me pareció que podíamos conversar un ratito, Oscar, sobre este tema a partir de estos videos y reflexionar sobre cuál es el rol o el papel que tiene y que debería tener el sistema de educación, ya sea preuniversitario o universitario, en este momento de crisis en Puerto Rico. Así que comienzo preguntándote, pidiéndote una reacción sobre estos videos, si viste el video de la maestra y del estudiante, ¿qué opinas de lo que se planteó en los videos? Sí, sí. Bueno, primero te agradezco a ti y a Radio Universidad y a la APU que me hayan invitado, porque a mí me parece que es una conversación importante, ¿no? Este, claro, cuando yo veo por primera ocasión el video, te confieso que no lo vi inicialmente. Después fue que a través de alguno de los noticiarios me entero que ese video estaba circulando, así que lo busco y lo escucho varias veces con detenimiento, ¿no? Y conversando con mi compañera, que también es profesora, salieron como distintas miradas a este video, ¿no? Obviamente, lo primero que me pareció preocupante fue la generalización, ¿no? Ella llega a concluir eh, que todos sus estudiantes, y de hecho no solamente sus estudiantes, llega a concluir que la generación, inclusive como tú decías, prepandémica, era una generación a la cual no le interesaba aprender, ¿no? Yo parto del principio que no hay, esto es un principio hasta aristotélico, no hay una persona a que no le guste aprender. Yo creo que eso no existe. Claro, hay en esta situación que estamos llamando situación de crisis unos elementos límites o una situación límite que nos ha obligado a tener que recurrir a una forma de contacto humano que no es ni remotamente la que uno estaba acostumbrado, ni tampoco la que uno piensa que sería el ideal, ¿no? Así que en ese sentido, un poco identificar la crisis pandémica con un factor tan importante como llegar a decir que es algo generacional de todos sus estudiantes, yo creo que es un poco excesivo, ¿no? Ahora bien, dicho eso, pues entonces hay unos elementos
en esta reacción de ella. Yo ahorita estaba llamándola como, es una explosión, es una persona que se siente frustrada con lo que está sucediendo. Y entonces mi pregunta inmediata es, ¿con qué es que esta persona está frustrada? ¿Está frustrada con el sistema educativo? ¿Está frustrada con el ejercicio a que la obliga, como nos ha obligado a todos la pandemia, a tener que recurrir a una forma de educación que no es la que tradicionalmente uno venía acostumbrado? O sea, ¿contra qué está reaccionando? Y yo de hecho a veces he pensado, inclusive, podría estar reaccionando en contra de la persona más inmediata, que son sus estudiantes, que es lo que sucede a fin de cuentas en esta pandemia cuando uno explota. Cuando yo exploto en mi casa, pues ¿quiénes sufren la explosión? Pues claro, mi compañera, mis hijos, el vecino, esos son los inmediatos. Así que si yo quiero comunicarle mi frustración a alguien, pues se la voy a comunicar a esas personas inmediatas. Entonces siempre hay que tener el cuidado, no solamente de la no generalización, sino de contra quién uno arremete, ¿verdad? Yo tengo, sí, obviamente estoy de acuerdo en que el sistema educativo en Puerto Rico tiene una seria deficiencia, lo que quiere decir que entonces la preocupación que tiene esta profesora obviamente de alguna manera responde a la frustración que se genera desde el mismo sistema. Pero, por otro lado, por ejemplo, fíjate que la reacción de su estudiante, o no sé si era estudiante, la reacción del estudiante, un poco me preocupó también por lo siguiente, porque fíjate que el estudiante, aunque sí comenta lo de la gente está generalizando que no es todo el mundo o toda una generación que tiene ese supuesto desinterés en términos de su formación. Él añade algo que sí me preocupó, como te decía, que de todos modos había unas clases que no cumplían ninguna función en términos de su preparación para la vida cotidiana. Entonces, claro, usted piense, lo que están escuchando, ustedes piensen, yo soy un profesor de filosofía. A mí en un momento determinado, cuando en las universidades, especialmente privadas, se comienza a cuestionar y a pedirle a los profesores que justifiquen la presencia de unos cursos de filosofía y de humanidades como parte del estudiante de administración de empresas, siempre tenía que contestar o llegó al punto en que contestaba, mira, si lo vamos a ver en términos prácticos, práctico entiéndase pragmático, pragmático entiéndase en términos de la perspectiva de una sociedad capitalista neoliberal, pues la filosofía, yo tendría que decir que no tiene ningún uso pragmático inmediato, ¿no? Ahora tiene un uso, ahora uso entre comillas, tiene una función en términos del desarrollo del ser humano y del desarrollo del ser humano, que yo siempre lo miro en términos de la relación del ser humano con el otro y con la otra, ¿verdad? El desarrollo humano nunca es un desarrollo individual. Un desarrollo del ser humano es siempre dentro de esa cotidianidad que supone estar entonces con el otro. Lo que quiere decir entonces que eso que yo llamo o que vamos a llamar educación o sistema de educación tiene que de alguna manera insertarse en términos de lo que yo pensaría, un poco siguiendo, digamos, a Freire, un proceso de liberación de de unas personas que dentro de el peso que supone la transmisión de una ideología particular de la escuela y de la universidad como aparato ideológico, como decía Althusser, pues a fin de cuentas supone que tengamos que plantearnos si esa es
la educación que queremos, la que aparentemente está de fondo en la discusión o esta conversación que se da entre la maestra y el estudiante. Claro, ella un poco se molesta porque sus estudiantes no estaban presentes, porque sus estudiantes no abrían la cámara o no participaban activamente, ¿no? Sí, Y yo ahí pero pensaba, ajá, por eso, pero sí, porque es que nuevamente se confunde el problema bien preciso del momento de la pandemia, pero yo estoy de acuerdo contigo que al ella evocar que esto es un problema más grande, nos da elementos adicionales sí, me parece súper interesante la manera como tú estás vinculando ambos argumentos de los dos videos, del de la maestra y el estudiante, y te planteo esto para que me conteste. Yo, yo diría, ¿qué es lo que se está cuestionando? ¿Verdad? Un poco en la línea que tú lo planteabas. ¿Qué se está cuestionando? Que no se está cumpliendo con la misión del sistema educativo, es lo que ellos están cuestionando, ¿verdad? Pero esa misión que ellos están planteando es la misión que repetimos continuamente de que el sistema educativo está para hacer que los estudiantes se inserten en la vida profesional, sean, ¿verdad? Que tengan un trabajo, que sean productivos. Y en ese sentido, podemos hablar de varios niveles. Eso es un nivel, y eso es un nivel poco profundo de análisis de la función del sistema educativo. El otro nivel es correcto. el que tú estás trayendo cuando estás citando a Freire y a Althusser, que estás hablando de la función ya política, social, de este aparato, ¿verdad? De esta institución gubernamental, que lo que está buscando es la reproducción del sistema económico, ¿verdad? De organización que tenemos, que es este capitalismo y en estos momentos el neoliberalismo. Entonces ninguno, parecería, que es lo que me llama la atención, que se están echando culpa. ¿Quién tiene la culpa de que el sistema educativo no funcione en crear más asalariados? Pero sin cuestionar si eso es lo que queremos como sistema educativo. Tú hablabas de la liberación, me gustaría que, ¿verdad? ¿Qué piensas de eso? ¿Cuál debería ser? ¿Cuál es la función que sirve este sistema educativo como aparato ideológico del Estado que tú mencionabas hace un momento, ¿verdad? Como institución de un Estado que tiene unos intereses bien particulares versus qué es lo que deberíamos nosotros aspirar a tener en una sociedad que tiene tanta desigualdad. Sí, bueno, esa es una pregunta este, eh, que podemos estar los próximos 6 meses conversándola, ¿no? Este, ¿Qué es lo que yo pienso que debe ocurrir en un sistema educativo? Vamos a comenzar por ahí. Yo creo que eso tiene varios elementos. Como tú bien dices, y como bien decía el estudiante, yo necesito unas herramientas que me van a habilitar para insertarme en la vida cotidiana. Eso es cierto. Ahora, insertarme en la vida cotidiana es convertirme en un engranaje de un sistema que a fin de cuentas promueve todas esas desigualdades que de hecho llevan a la situación de que esta maestra o profesora tenga que explotar porque precisamente ni siquiera el sistema le provee lo que ella necesitaría, ni le provee a sus estudiantes lo que necesitarían para cumplir con ese requisito, que es el requisito, vamos a llamarlo más, yo creo que tú lo llamaste más elemental y yo inclusive diría más superficial, ¿verdad? Sin obviamente menospreciar la importancia que tiene el que en el proceso educativo ese individuo se habilite para poder subsistir, ¿no? Porque ese es un elemento que nadie puede negar que está siempre presente, ¿no? Ahora bien, es importante, yo creo, pensar que la educación o las partes más hondas y profundas de un sistema educativo suponen, de una parte, como le decía, un desarrollo de la condición del ser humano y un desarrollo de esa condición del ser humano en relación con los otros y con las otras, ¿verdad?
Eso supone un desarrollo espiritual, eso supone un desarrollo mental, eso supone un desarrollo comunitario, eso supone unas conexiones existenciales, sociales y políticas no solamente con los demás, con uno mismo, ¿no? Porque en el momento en que uno se impone una moral particular, yo estoy ejerciendo un poder sobre mi propia voluntad. Así que en ese sentido también hay algo que va más allá y que para mí es mucho más importante que el habilitar a una persona para que se inserte en el mundo del trabajo, que es un discurso que en las universidades privadas se ha magnificado en los últimos años y que comienzo a notar que en la Universidad de Puerto Rico también, la universidad, exactamente, ¿no? Comienza de nuevo a plantearlo desde la perspectiva de cuán productivo puede ser un estudiante cuando salga de su carrera universitaria. De ahí entonces que, por ejemplo, las facultades de Humanidades y de Sociales, que tradicionalmente pues, han sido las facultades en donde están esos estudiantes y esas estudiantes que se cuestionan la vida desde esa otra perspectiva que no es necesariamente la económica, pues entonces son áreas y disciplinas que están comenzando a cuestionarse y que algo que yo viví ya en los años en que estuve en universidades privadas, en que me cuestionaban directamente si había o no había todavía una función. De hecho, para lo que yo enseñaba, yo le decía en un momento determinado, me salí, yo sé que no debía hacerlo, pero me salí de la discusión en una universidad en particular porque ya estaba hasta cansado de tener que, reunión tras reunión, tener que explicar todo este asunto nuevamente y la importancia que tenía ese desarrollo del espíritu con el otro. Claro, ese desarrollo del espíritu con el otro supone una liberación, como dice muy bien Freire, una liberación de qué? Pues una liberación de unas relaciones de opresión que el sistema capitalista neoliberal promueve y que la escuela y la universidad como aparato ideológico se encarga de transmitir. Y no solamente la escuela y la universidad, la familia como institución social, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un tema que ya, pues, en los textos de Althusser estaba bastante bien comentado, ¿no? Ahora, lo que para Freire sí está claro es, en cuanto a que aparato ideológico de Estado, a través del sistema educativo institucionalizado, porque hay que hacer también, hay que ponerle el calificativo, porque el sistema educativo institucionalizado no es el único proceso educativo que existe en una sociedad, ¿no? O sea, yo vi, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, constantemente en redes sociales encontraba uno de estos memes que decía, bueno, pues vamos a enseñarle otras cosas, vamos a enseñarle a sembrar, vamos a enseñarle a hacer esas otras cosas que tradicionalmente el sistema institucionalizado ni siquiera se plantea como algo que deba aprenderse, ¿no? Es decir, vamos a enseñar otras cosas que claro, lo que pasa es que esas otras cosas, ¿qué vienen a hacer? Vienen, en última instancia, a cuestionar lo que es la institución educativa dentro del sistema en que nosotros vivimos. Y Pues, ojo, ajá, dime. por eso, es que por ahí mismo yo creo que por donde tú estás yendo, porque entonces si tú dices que ¿verdad? El sistema educativo, entre otras instituciones, sirve para perpetuar el status quo, ¿verdad? Como un instrumento de mantener lo que existe. O sea, y Entonces, de hecho quiero decir, no solamente sirve, está constituido con ese propósito. ¿Eh? es que ese es su... Que, es importante hacerla así. Y sí, sí, entonces, sí, porque una cosa es que sirva para eso,
que obviamente sirve, y otra cosa es, como lo presenta Althusser, que está constituido Su razón de precisamente ser. para eso. Esa es su razón de ser. Y entonces estás dando un ejemplo de proyectos alternos que cuestionarían de alguna manera esta razón de ser. Y entonces me lleva a la pregunta, ¿hay forma de escaparse de eso? Porque si nosotros somos, y ahora te lo digo yo como profesor, nosotros, esa es nuestra función social, mantener el status quo. ¿Cómo nos escapamos de eso entonces ¿Sí? nosotros? Tu pregunta es muy importante. De hecho, en los cursos de Fundamentos Filosóficos de la Educación, es una pregunta que siempre aparece, más hacia la mitad y el final del curso, aunque yo la planteo desde un principio y ellos a veces no se dan cuenta de la importancia que tiene, porque claro, ellos me dicen, bueno, y entonces, porque yo trabajo con ellos con Freire, trabajo con ellos con el concepto entonces de educación y de poder desde la perspectiva Foucaultiana, y trabajo con ellos un poco con contexto de Althusser, etcétera, ¿no? Esa es la línea que lleva el curso cuando yo lo he enseñado, ¿no? Que es un curso que a mí me gusta muchísimo precisamente por lo que supone. Yo le digo, bueno, ustedes, una persona, un estudiante que recuerdo con mucho cariño, me pregunta, pero ven acá, ¿hay o no hay, al fin de cuentas, una posibilidad de superar las limitaciones del sistema? Porque fíjate la paradoja que podría surgir. Por un lado, yo estoy planteando que la institución escuela-universidad es de por sí un aparato ideológico, es decir, transmite la ideología dominante del sistema, ¿verdad? Eso para mí está claro. Y entonces me pregunta, bueno, y cuando yo sea maestro o cuando yo sea maestro, ¿qué puedo hacer? Ahí yo siempre recurro a una entrevista. Bueno, tú sabes que Foucault, entre otras cosas, era muy asiduo a estar presente, de hecho, en programas de radio y entrevistas, etcétera. Y de hecho, en una ocasión decía Foucault lo siguiente, dice, arremeter contra el sistema, vamos a llamar eso la perspectiva revolucionaria, sería una opción. Pero Foucault añade, lo que sucede es que esa opción en muchas ocasiones tiende hacia el fracaso. Así que, ¿cuál es la otra opción? Yo ahí la relaciono con las palabras de Martí, ¿no? Estamos dentro del monstruo, así que hay que ir degradando el monstruo desde dentro. Entonces yo le decía a mis estudiantes, ¿qué usted puede hacer? Usted tiene, cuando vaya a su salón de clase, 5 grupos. Por ejemplo, cuando yo enseñé en escuela superior, pues yo comenzaba a las 8 de la mañana, terminaba a las 3 de la tarde, y entonces después tenía usualmente un club de oratoria, tenía un coro, etcétera, etcétera. O sea, yo estaba de 7 de la mañana a 5 o 6 de la tarde en una escuela que mensualmente me pagaba $630, ¿verdad? Eran 2 quincenas de 300 y tantos dólares. Claro, alguien dirá, ¿hace cuánto? Pues mira, no hace tanto, eso fue a mediados de los 80, ¿no? O sea que sí, pues para muchos de ustedes, pues esos son 40 años, pero de hecho esa cantidad, si yo me hubiese reclinado en hacer el mínimo de mi tarea porque me estaban dando el mínimo del sueldo, pues entonces jamás hubiese ocurrido lo que yo quise que fuese ocurriendo paulatinamente. Dice, usted tiene que plantearse si usted va a ser el maestro o la maestra que se inserta como engranaje, y ahora estoy pensando en Hannah Arendt, que se inserta como engranaje en un sistema que de hecho es opresivo, o si usted se va a convertir, lo que
hasta los anuncios en todas las universidades que veo anunciadas en televisión hablan de convertirse en agente de cambio. Dice, bueno, usted tiene que decidir si usted, con esos estudiantes que usted tiene ahí, y fíjese, yo le decía, fíjese el privilegio que usted tiene 5 grupos de 30 estudiantes. Yo puedo ver eso como este gran dilema que no voy a poder superar, o yo puedo ver eso como el privilegio que yo tengo de participar en la evolución de la liberación de 150 estudiantes día por día. Y entonces yo le decía a ellos, eso es algo que usted va a tener que planteárselo. Y tiene que planteárselo antes de entrar al salón de clase. Por primera vez, usted va a tener que plantearse qué es lo que yo voy a hacer con este grupo de personas. Yo voy de nuevo a convertirme en un engranaje de la transmisión de la ideología dominante, o yo voy a, un poco de nuevo usando las palabras de Martí, a comenzar a darle un dolor de estómago al monstruo desde dentro. Y entonces desde dentro uno puede convertirse en un agente de cambio que no necesariamente supone una actividad activamente revolucionaria, aunque sí es una actividad revolucionaria en el sentido de que uno está encaminándose a la raíz del problema, Y ¿no? yo le añado un elemento adicional a esa propuesta que tú haces a nivel de la capacidad individual que tenemos cada uno de hacer esa aportación, para ponerle un nombre, a- al cambio. Que desde el punto de vista colectivo, desde el punto de vista de la APU como sindicato docente, también hay unas Claro. batallas, hay unas luchas que se pueden dar como colectivo. Pienso yo, por ejemplo, en este lema que nosotros repetimos de defensa de la universidad pública, y en varias ocasiones en este mismo espacio de Apúntalo, desde el punto de vista de la APU, hemos traído la idea de que no, tampoco es la defensa de cualquier proyecto de universidad pública, porque universidad pública significa mucho y nada, ¿no? Es qué tipo de universidad nosotros queremos Claro. defender, cuál es la universidad, porque si es una universidad que se vuelve un instrumento adicional para contribuir a las condiciones sociales que nos mantienen en esta crisis, entonces para qué uno quiere fortalecer eso, ¿no? Este, Oscar, tengo que despedirme de los radioyentes, porque ya se nos ha acabado el tiempo aquí en este espacio radial. Lamentablemente, ¿verdad? El tiempo pasa muy rápido, pero Sí, pasó como más rápido de lo que yo sí, quería. Sí. pero me gustaría que nosotros pudiéramos continuar un poquito más la conversación, así Sí, con mucho que gusto, claro. invito a los radioyentes y a las radioyentes a que tan pronto acabemos esta transmisión, vayan a internet, al canal de YouTube de nuestro programa, ¿verdad? Programa Apúntalo, apúntalo con 2P, y pueden buscar este programa y pueden entonces vernos, de hecho, y escuchar la conclusión de esta reflexión sobre este tema que, repito, me parece que es tan importante. Así que muchas gracias por su sintonía. Aquellos que se puedan conectar ahora por YouTube a programa Apúntalo, pues seguimos conversando, y a los que no puedan, pues será hasta la próxima semana. Así que Gracias. seguimos Buenas nosotros aquí un tardes. poquito más. Seguimos un poquito más. Entonces, sí, entonces el último aspecto que me gustaría que me comentara, ¿verdad? Que me escuchar tu opinión, es sobre eh, cómo entonces tú ves, porque me parece, y me corrige, pero me parece un, un poco pesimista reducir la capacidad nuestra de margen, aquellos que entendemos, que vemos el sistema educativo como tú lo has planteado aquí, ¿verdad? Como que esta razón de ser que tú llamabas del sistema de reproducir este status quo que nos tiene en esta crisis, es decir, es la reproducción de la crisis, ¿no? Sí. Aquellos que criticamos eso y que queremos hacer un cambio, me parece un poquito pesimista decir pues, que la contribución es poquito a poco. ¿Tú compartes esa visión, esa descripción que yo hago de pesimismo? ¿O tú piensas que la aportación que nosotros podemos hacer a través de insertarnos, ahora digo yo, en esta estructura de lo que es el sistema educativo, puede tener un efecto importante? Es decir, la solución a la crisis está en el sistema educativo. Eh, no es
está en el sistema educativo, pero puede nacer en un sistema educativo cuestionado. Es decir, porque de nuevo, cuando aquí hablamos de sistema educativo, quiere decir que hay dos, estamos contraponiendo dos sistemas educativos. El sistema educativo que transmite una ideología que de por sí es una ideología de relaciones de opresión, y un sistema educativo que va a seguir siendo un transmisor de algún tipo de ideología, y eso me lo planteaban siempre los estudiantes, dice que, y me decían, ¿quiere decir que es ideología por ideología? Y dice, pero ojo, la nueva ideología, por llamarla de alguna manera, que yo quisiera que se comenzase, vamos a decir, a discutir en ese otro sistema educativo, es una ideología más inclusiva. Yo de hecho uso siempre un ejemplo, porque entonces me planteaban, bueno, ¿hay o no hay la posibilidad de trascender las ideologías? Yo en eso pienso un poco como Foucault, o sea, todas las relaciones son relaciones de poder. Ahora, no todas las relaciones son relaciones de dominio. Estamos hablando entonces de dos cosas distintas. En una relación de poder, si ese poder está equitativamente distribuido, eso supone que todas las partes sobre las cuales va a recaer las consecuencias de las decisiones que se tomen tienen que estar participando directamente con con la misma cantidad de poder en la mesa de la discusión, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo que, por ejemplo, la APU como sindicato siempre ha planteado como algo necesario, ¿no? Uno de los problemas fundamentales es que esa mesita en la cual se toman las decisiones que van a afectar a toda la comunidad universitaria, los estudiantes, los profesores, los niveles más elementales de la administración, tiendas de secretarias, etcétera, no tienen acceso a ese círculo en donde se concentra en última instancia el poder. Así que obviamente la actividad política, entendida la actividad política ahora como hasta qué punto yo puedo insertarme en esos espacios de poder, pues claro, es una actividad que en la universidad, y yo entiendo que en todas las escuelas, tanto públicas como privadas, todos tenemos que tender naturalmente en esa dirección. Va a ser otra ideología que usualmente es la defensa o el argumento que utiliza la ideología dominante es, pero eso es una ideología por otra. Y dice, pero hay una diferencia importante, como comencé diciendo en este posespacio, decía, una cosa es una ideología excluyente, otra cosa muy distinta es una ideología que constantemente se va renovando en la dirección de ser menos excluyente y más inclusiva. Y eso supone toda una reestructuración política de un aparato, pero también supone lo que uno pensaría como nimiedades, como eh, ahorita mencionábamos, por ejemplo, los libros que se utilizan. ¿Qué libros yo voy a utilizar para enseñar mi clase de español? Que era lo que yo enseñaba cuando estaba en escuela superior. O sea, ¿cuáles libros? ¿Esos que el sistema quiere que yo enseñe? ¿O hay otros con los que yo puedo cumplir unos elementos básicos que me impone el currículo establecido por el Departamento de Educación, pero que lo puedo lograr a través de unos textos que le sirvan también a ese estudiantado para cuestionar precisamente esas estructuras de dominio? O sea, que ahí hay unos elementos. Yo te decía, por ejemplo, la serie básica, aquella antigua, que yo siempre la traía en ese curso, ¿no? De Rosa, Pepín, Lobo, Mota, y yo se los traía un día y decía, bueno, búscame ahí donde hay una persona bisexual,
búscame ahí donde hay un negro, búscame ahí donde hay una madre soltera, búscame ahí donde hay un ateo, o búscame ahí una persona que vive en la calle. Y claro, todos me decían, no está ahí. Obviamente no tenían ni que buscarlo. Dice, que significa dos cosas. Uno, el sistema transmitiendo una ideología a través de los textos que ha seleccionado, en este caso para enseñar a leer, y de otra parte, ese problema tan serio como menciona Freire, que los estudiantes ni siquiera pueden identificarse en las imágenes visuales que encuentran en el texto que están utilizando en su grado primario. Sí, Oscar, Eso mismo. Ajá. no, perdona, te iba a comentar, es que esto que tú estás planteando de ideología por ideología, a mí me hace pensar un poco en este concepto de la tradición marxista de la dictadura, dictadura del proletariado versus dictadura de la burguesía, que tú dices, pero vamos a sustituir dictadura por dictadura. Sí, pero no es lo mismo el interés de los menos que el interés de los muchos, ¿no? Que es lo que tú decías de Exactamente. lo excluyente versus lo incluyente. Claro. O sea, que para mí desde la perspectiva de un pragmatismo, en este caso sindicalista, pero un sindicalismo revolucionario, ¿verdad? Que es lo que en mi caso personal me sirve a mí de fundamento ideológico, eh, ¿Sí? pues me parece que es un no debate incluso, ¿no? Esto es una lucha de fuerzas, eh, Claro, claro. de qué intereses Siempre uno es una defiende. lucha de fuerza, Ujú, claro. ajá. Y en ese... Ah, sí, sí. Así, de hecho, quiero aprovechar también, lo habíamos mencionado, pero tuve la suerte de encontrar en estos días un artículo que lo pueden buscar. Yo de hecho lo encontré en redes sociales, en Facebook. Es un artículo que se titula La cruel pedagogía del virus. Y es una reseña de un texto que va a ser publicado próximamente por el sociólogo portugués Buenaventura de Sousa Santos, ¿no? Y hace un análisis muy cuidadoso de lo que supone esta sociedad llena de desigualdades en torno a la llamada crisis de la pandemia. Y entonces comienza, de hecho, diciendo que la crisis de la pandemia es una crisis dentro de la crisis, que la crisis real, dice él, no es la del coronavirus. Es que la crisis del coronavirus viene a aumentar o a acentuar la crisis del sistema capitalista neoliberal, y entonces lo ve desde cuatro perspectivas: desde el capitalismo, desde el colonialismo, desde el patriarcado y desde lo que él llama el capacitismo, ¿no? Esta idea de que entonces la educación tiene el propósito de capacitar a las personas para insertarse entonces, de nuevo, utilizando la metáfora de Hannah Arendt, de insertarse como engranaje dentro de un sistema que de hecho Hannah Arendt llega a decir está tan y tan bien aceitado y funcionando, que inclusive en los momentos de crisis, como ha ocurrido en nuestro país con la pandemia, nos han responsabilizado a nosotros de unas acciones que tuvo que haber llevado o cumplido el Estado en el momento del primer encierro. O sea, cuando el primer encierro, yo dije, bueno, pues esa parece ser la opción, pero claro, la opción del encierro suponía que en esos siguientes, ese mes o esos 2 meses, el Estado se iba a ocupar de establecer unas condiciones, tanto económicas como salubristas, etcétera, etcétera, que iban a atajar de alguna manera las consecuencias que son obviamente distintas de la crisis dependiendo de la clase social a la que uno pertenezca, ¿no? Y entonces, claro, él trae unos ejemplos
interesantísimo para mostrar que al fin de cuentas toda cuarentena es siempre discriminatoria y es discriminatoria porque la solución, por ejemplo, dice él, de aislamiento está pensada desde la perspectiva de la clase media y de la clase media alta, por ejemplo, en Puerto Rico. O sea que decir, pues entonces ahora todos los cursos son en línea, eso es una mirada de clase. Y entonces hay que partir del principio. Por ejemplo, él trae, yo te decía, unos ejemplos que son fundamentales, unos casos, los que él llama de los más vulnerables, ¿verdad? Incluye entonces a las mujeres. Y dice, él, fíjate, las mujeres en términos de que mujeres cuidadoras. O sea, esta maestra, habría que ver unas circunstancias. Yo no sé si esta maestra tiene un compañero o una compañera, yo no sé si esta maestra tiene hijos, yo no sé si esta maestra en el momento en que está dando 5 clases también tiene que estar cuidando la casa, entonces tiene que estar cocinando, entonces tiene que estar limpiando, o sea, tiene que estar haciendo todas unas tareas porque la mujer en esta sociedad es la cuidadora. ¿Ve? Entonces dice, claro, eso es una posición de suma vulnerabilidad. Así que en ese sentido, que una mujer en esa situación, en un momento determinado, explote, pues claro, ¿contra quién va a mostrar su explosión? Pues con las personas que tiene cercanos. Posiblemente yo a veces en un momento pensé, igual ni siquiera está explotando por la educación. Igual está explotando en un momento en que ya cayó la gota que colmó su paciencia y entonces explotó con lo que tiene a la mano de forma inmediata, ¿no? Entonces incluye a las mujeres, los trabajadores autónomos, los cuentapropistas, los trabajadores informales, que dice él en América Latina son más del 50%, los vendedores ambulantes, los sin techo o los deambulantes, aquellos que están expuestos a otras pandemias que no se han solucionado, ¿no? Dengue, la pobreza, el hambre, ay virgen, la vacunación que están llamando ahora el SIDA, o sea, hay para colmo otras crisis pandémicas dentro o acompañando a esta pandemia, ¿no? Los discapacitados y discapacitadas, los ancianos y las ancianas, es decir, hay toda una población que pertenece a grupos sociales y a clases sociales que son las áreas más vulnerables dentro de esta pandemia, que a fin de cuentas lo que ha venido a hacer es agravar lo que es en última instancia la crisis. Lo que pasa es que entonces él trae un problema, una mirada interesante. Dice, fíjese entonces que dejamos la crisis neoliberal o del neoliberalismo fuera y entonces se lo achacamos a la pandemia. Nosotros hicimos eso anteriormente. Recuérdense de lo que decíamos cuando el problema de los servicios básicos después de los huracanes. Decíamos la crisis provocada por María. No, alguien tiene que decir, no es una crisis provocada por María. Ahora no es una crisis provocada por la pandemia. María y la pandemia agravaron una crisis que es una crisis del sistema capitalista neoliberal. O sea, Mira, y Oscar, y es bien usual comparar los estragos del capitalismo con fenómenos naturales, y es una claro, comparación bien claro. peligrosa desde mi punto de vista, porque los fenómenos naturales tú no puedes identificar responsables, ¿no? Tú no puedes decir que el huracán, humanizarlo, ¿no? De que tenía la opción o no. Pero el sistema capitalista tú tienes responsables, es producto de decisiones de seres humanos. O sea, entonces, Claro. al describirlo como un fenómeno natural, casi se plantea como algo inevitable. Me pareció genial cómo ahora tú estás vinculando estas ideas que planteas de este artículo, llevándolo otra vez a la maestra y la explosión en ese video. Una explosión en un video que se hace viral, y que se hace viral para mí significa que se vuelve en un objeto de consumo, y que en ese sentido el sistema lo toma, lo explota para de manera económica, en la prensa, incluso en manera, ¿sabes? Para sacarle Claro, provecho, claro.
Y que, Claro y que, que que eso es algo que tú como, digamos, experto en los medios, pues claro, sabes perfectamente bien bueno, cómo es experto, que eso, pero, bueno, que estás pero trabajando en sí, los pero medios y que sé que te lo has planteado críticamente, ¿no? O que, sea que y hay un uso que se usa, un uso que se le da al video que ella coloca y un uso que se le da también a la respuesta que da el estudiante, ¿no? En y, términos de lo mediático, ¿no? y entonces, El concepto casi tipo la Comay de esto yo lo tengo en exclusivo, ¿no? Y entonces o sea, hay otro elemento que ahí habría que mirar, ¿no? Y que también en un momento determinado salió a la discusión, ¿no? Porque claro, estaban diciendo ya en el momento que esta maestra sube esta protesta o esta explosión a los medios sociales, pues entonces quiere decir que hay un interés de que esto se haga de alguna manera público y entonces lo relacionan o lo relacionaron en un momento dado con que era una maestra de teatro. Yo realmente pienso que, mira, es como mujer ya está en un punto de vulnerabilidad. Como mujer que es maestra, ya está en otro punto de vulnerabilidad relacionado con lo que a ella, como a todos nosotros, nos obliga a la crisis. Pero claro, si yo dejo hoy de cocinar, nadie me va a criticar. Si ella cocina todos los días y ahora por estar preparando unas clases en línea tiene que dejar de cocinar, sí está en una situación de vulnerabilidad precisamente porque es en términos generales, el concepto de la mujer que entonces está como cuidadora, comprometida a llevar a cabo unas tareas más allá de las que yo como hombre, la sociedad patriarcal me va a pedir. Por eso es que de Sousa habla dentro del capitalismo y el colonialismo, está también obviamente ese elemento de patriarcado que esta mujer, en cuanto que mujer, está sufriendo y que posiblemente yo como maestro, como profesor, o inclusive ese estudiante varón, hubiese sido bueno que una estudiante mujer también reaccionase. A ver entonces cuál era su opinión en términos de lo que esa maestra está planteando. Es decir, lo que quiero decir es que nosotros a veces somos un poco rápidos en la evaluación. Claro, nos pide la rapidez con que funcionan los medios, la inmediatez, pues nos exige inmediatamente una evaluación y una toma de postura, cuando realmente uno tendría que, yo a veces le hablo a los estudiantes del pensar lento. Dice, no piense rápido, no piense de acuerdo a la secuencia de las imágenes con la rapidez que se dan en los medios de comunicación, porque eso le obliga a usted precisamente, no solamente a la inmediatez, a la rapidez. Yo creo que habría que sentarse con mucho más detenimiento y entonces ir viendo cada uno de esos elementos, ¿no? Y de nuevo, partiendo del principio que la crisis no es la pandemia viene a acentuar una crisis, ¿no? yo, Fíjate que la discusión salubrista versus economía es un planteamiento que también es absurdo. ¿Cómo que salud versus economía? Eso no se puede plantear así. Ahora, ¿por qué se plantea así? Porque obviamente el problema y fíjate que no es la economía del que tiene que quedarse en la casa y perdió su trabajo, no es de esa economía que están hablando. ¿Es cuál economía? Es la economía de la producción, que a fin de cuentas supone, pues claro, unos que en un momento han tenido que dejar de trabajar para que puedan volver a trabajar. Mi pregunta es, ¿la preocupación es el trabajador o la trabajadora? ¿O esa preocupación en última instancia viene a ser el que se vuelva a insertar en la cadena de producción, que obviamente el sistema sin eso pues entonces entra en una crisis mayor de la que ya se encuentra desde hace muchísimos años, ¿no? pues yo, Claro, De Sousa es un poco optimista, por decir algo, en términos de que piensa
que el sistema capitalista neoliberal se encuentra ya en sus últimos aleteos, ¿no? Yo no estoy tan seguro de eso, ¿no? Yo creo que el sistema tiene unos recursos que los hemos visto, o sea, este recurso, por ejemplo, que también comentábamos, de que ahora de repente los responsables del sistema de salud es que yo me ponga una mascarilla y me quede en mi casa, cuando el Estado no hizo absolutamente nada y cuando pudo haber hecho algo, lo que hizo fue robarse el dinero, pues entonces que ahora venga el sistema a echarle la culpa al trabajador y a la trabajadora, es uno de los tantos recursos Y, que tiene el sistema y, para que responsabilizarme a mí por la crisis. no, y culpa a los educadores por la crisis económica también. Claro, Que, claro, y claro. con eso, mire, ya debemos ir concluyendo, Sí, sí, pero claro. me gustaría Eh, darte algún otro aspecto final que sirva como reflexión final que tú quieras traerme, porque antes de darte la oportunidad quiero decir que como respuesta a lo que tú estás planteando de la rapidez e inmediatez, yo creo que por lo menos quiero pensar que este espacio y esta conversación contribuye un poco a lanzar conversaciones, a lanzar reflexiones. yo eh, creo que sí. y en ese sentido estoy bien contento y bien agradecido que tú, ¿verdad? Por la generosidad de tu tiempo, ¿verdad? Y haber compartido este espacio con nosotros. Algo que tú pienses que se deba mencionar y que sirva ya para ir recogiendo. Bueno, en términos generales, esto hay que verlo, porque claro, uno tiene es un problema que hay que verlo eh, enmarcado dentro de una circunstancia que tiene una infinidad de conexiones, ¿no? Entonces uno tiene que mirar todas esas conexiones. En el caso de la educación específicamente, hay que mirarla, entiendo yo, principalmente desde una doble perspectiva. ¿Qué es lo que uno se plantea como objetivo de la educación institucionalizada? Y hasta qué punto uno como maestro, como maestra, como profesor o como profesora, desde esa trinchera que supone el salón de clase, puede aportar a ese proceso de liberación que obviamente supone el que paulatinamente uno también se inserte, como tú propusiste en un momento dado, el que uno se vaya insertando en una lucha, que es una lucha que tiene que ser comunitaria, o sea, de toda la comunidad, vamos a llamar universitaria, o de toda la comunidad pedagógica, para llamarla de alguna manera, que supone entonces, a fin de cuentas, un redefinir qué es lo que uno quiere obtener de ese proceso institucional, ¿no? Y claro, nada más menciono, yo sé que es imposible que todo el mundo esté de acuerdo con lo que yo he planteado aquí esta tarde, pero claro, me pueden escribir, escríbanme a mi correo institucional, es oscar.davila.upr.edu, y puede estar seguro que cualquier comentario, objeción o pregunta, pues la voy a atender, y que cualquier crítica también la consideraré en términos de la formación que uno va desarrollando Oh, a través de estas conversaciones, ¿no? ok, y Que es también, que es lo también, importante del diálogo, ¿no? sí, ¿no? Y también recomiendo que, pues, para también ayudar a hacer un poquito de promoción a una página amiga, tú tienes varias publicaciones en 80 grados, la revista, Sí, y sí, tratas este tema también allí, la revista sí. 80 el número, ¿verdad? Aquellos que no la conozcan es 80 grados punto com me parece, pero si ponen Punto 80 net. punto net, 80 grados, Sí. le aparece en una búsqueda en Google. Ahora sí que pues nos tenemos que despedir. Te agradezco nuevamente por tu tiempo. A ver si esta conversación yo creo que encontramos la oportunidad de continuarla. Lo Sí, que es yo esto encantado. y sobre todo también yo estoy esperando hacer yo ya hemos organizado, me parece que son 3 programas diferentes sobre la educación remota, pero estoy esperando Ya. acumular un poquito más de experiencia ahora con esta educación remota impuesta para hacer una especie de balance
compararlo con aquello que Ese es un habíamos... tema también bien importante, porque es que la fundamentación, digamos, filosófica pedagógica de la educación en línea y la educación presencial son dos fundamentaciones filosóficas pedagógicas distintas. No es la misma fundamentación, ni los objetivos son los mismos. Pues Y eso es importante. te voy a invitar de aquí a cuando lo organicemos para que puedas tener la oportunidad, si tienes, ¿verdad? Si encuentras el tiempo, yo espero que sí, para participar y tener otra conversación sobre ese tema también. Gracias nuevamente, gracias a ya no los radio oyentes, sino nuestra audiencia por aquí por YouTube, por haber compartido y haber visto este programa. Espero que lo hayan disfrutado. Si lo disfrutaron, por favor, suscríbanse al canal. Pueden activar las notificaciones para que todos los jueves, que es cuando subimos los programas, pues les llegue el aviso de que ya está disponible para que lo puedan ver. Así que muchas gracias. Gracias, Oscar, nuevamente. Y Gracias a ustedes y buenas tardes. seguimos hasta el próximo programa.